Empezar a hablar un poco de lo que es la calidad de la carne argentina o en Argentina. Cuando vamos a empezar a hablar de este tema, tenemos que saber que es difícil definir el concepto de calidad de la carne, porque presenta diferentes nuestros factores y varios en nuestro sentido. La calidad no significa lo mismo tanto para los productores, tanto para la industria y tanto para el consumidor. Para los consumidores, la calidad de la carne comprende una serie de aspectos, una serie de factores, como por ejemplo lo higiénico. También tenemos que tener en cuenta lo que es la terneza. También hay que tener en cuenta el color, la jugosidad, el sabor, el aroma, que depende mucho del flavor. También un punto muy importante de la vida útil de la carne y la conformación de la res. Pero esta serie de factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la calidad de la carne. Sin embargo, tenemos que saber lo que significa carne y tenemos que saber qué es la carne y podemos dar como una definición. Entonces, podemos llegar a decir que histológicamente se entiende por carne a la parte muscular de la res faenada, pero comercialmente, de acuerdo a la alimentación, se incluye a todos los tejidos blandos que rodea el esqueleto, incluyendo la cobertura grasa, incluyendo los tendones, incluyendo vasos y nervios, aponeurosis. Además, se considera carne al diafragma, no así, ¿no es cierto?, a los músculos de sostén. Cuando hablo de los músculos de sostén me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al aparato dioideo, también al corazón y el esófago. Y para incluir a este concepto de carne, para hacer como una extensión, incluye también a los aves de corral, a los aves de caza, a pescados, crustáceos, moluscos y otras especies comestibles, como por ejemplo hoy en día la carne canina, o se viene consumiendo a mayor presión en China. También tenemos que tener en cuenta, para hablar, ¿no es cierto?, de la carne, la composición, que la composición va a variar según, ¿no es cierto?, la especie. Según la especie, según la edad, según la región donde se toma, ¿no es cierto?, la muestra en el cuerpo, ¿no es cierto?, de la red, en el cuerpo del animal o la res. También, ¿no es cierto?, el tejido que lo integra. Eh, pero a grandes rasgos se puede decir, ¿no es cierto?, que los componentes, tanto, ¿no es cierto?, para bovino, porcino, equino y ovino, se pueden decir que están compuestos, ¿no es cierto?, como lo podemos ver ahí en la transparencia, por agua, proteína, y por grasa y sales minerales. El agua, ¿no es cierto?, estaría aproximadamente una composición dentro del 60 al 70%. Sin embargo, ¿no es cierto?, las proteínas se encuentran en un 15 a un 20%. Recordemos que la proteína más importante de la carne es la caseína. Cuando hablamos del otro componente importante de la carne, que es la grasa, tenemos que saber que se encuentran en una proporción de aproximadamente, ¿no es cierto?, del 5 al 10%, que es muy importante. Más adelante hablaremos, ¿no es cierto?, del componente de las grasas. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, las sales minerales. Dentro de las sales minerales, se encuentra en una proporción de aproximadamente 0.8 a 1.3. Dentro de las sales minerales la podemos encontrar, ¿no es cierto?, el fosfato de potasio, el cloruro de sodio, el hierro y el magnesio. Hay que tener en cuenta todo esto para llevar adelante o saber lo que es la calidad de la carne. Bueno, con respecto a los caracteres organolécticos. Los caracteres organolécticos es todos aquellos componentes que va a depender del color, del olor, del aroma, del olor o sabor, y también, ¿no es cierto?, de un punto muy importante que es la terneza. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que la terneza es uno de los puntos muy importantes, porque es aquel que el que va a comprar de las góndolas lo va a notar. Cuando hablamos esto de los caracteres organolécticos, hay que tener hay que saber al menos, ¿cierto?, que el color es uno de los puntos muy importantes. Y esto también varía, ¿no es cierto?, en las especies. Recordemos, hay que recordar, ¿no es cierto? Acá tenemos en la primera transparencia, lo podemos observar,
esta, ¿no es cierto?, sería la carne bovina, la carne porcina, la carne, ¿no es cierto?, o la res ovina, y por último tenemos, ¿no es cierto?, la carne equina. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del color, porque existe diferencia dentro de la misma especie en distintas categorías. Si hablamos, ¿no es cierto?, en este caso de la carne bovina, sabemos, ¿no es cierto?, que las categorías jóvenes, como los terneros, su color es un poco más rosada que los adultos, que es un poco más rosa, que es más roja oscura. Y esto, ¿no es cierto?, de qué va a depender, del pigmento que le da el color, que es el miocromo, o también lo que llamamos mioglobina, que es semejante a la hemoglobina pero sin sus propiedades biológicas. Está dentro y se encuentra dentro de la fibra muscular, y de acuerdo a la cantidad y a la actividad muscular estará más roja si hay un gran trabajo neto del tejido muscular. O sea, eso es lo que depende del color. Cuando hay mayor trabajo en estos, si nosotros tenemos en cuenta el diafragma, por ejemplo, está en constante trabajo, hace muchos trabajos de contracciones, entonces por ende se cree que el color de la carne es más oscura por el pigmento que le da el color. ¿Por qué? ¿No es cierto? Hay veces también tenemos que recordar que es más oscuro el tejido muscular por la transformación en metamioglobina. Sin embargo, si pasamos, ¿no es cierto?, al segundo, ¿no es cierto?, a la segunda carne, que en este caso nosotros lo podemos hacer, nosotros, que es del cerdo, hay que tener en cuenta que no es la mismo el color, tanto no es lo mismo el color, tanto nosotros en categoría como lechones, es un poco nosotros más pálido. Sin embargo, no es cierto, el, el cerdo o categoría más adulta son más rosadas. Con respecto también lo mismo pasaría, ¿no es cierto?, en lo que es el ovino, ¿no? El ovino, tanto nuestros ovinos y caprinos, sabemos que el cordero y el cabrito tienen un color más claro que el adulto. Y en equinos tenemos que tener en cuenta que es más roja, acá como lo podemos notar. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del segundo punto, que es el olor y el sabor, hay que saber, ¿no es cierto?, que el olor es característico de la especie, lo que comúnmente nosotros llamamos sui generis. Y también está muy relacionado el olor con los ácidos grasos volátiles. Eh, si nosotros tomamos el olor y el sabor, o sea, ambos, depende de los ácidos grasos volátiles, que son distintos. Hay que recordar que estos son distintos, no para cada especie, y que le dan el flavor que lo caracteriza a las carnes. También eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la carne, tenemos que tener en cuenta el valor como alimento. Si hablamos esto del valor como alimento, tenemos que tener en cuenta, como anteriormente lo habíamos dicho, que está formado, ¿no es cierto?, por proteína, por grasas, por sales minerales. Las proteínas habíamos dicho que se encontraba en una proporción del 15 al 20%, y la proteína muy importante, que es la caseína. Cuando hablamos esto de las grasas, hay que saber, ¿no es cierto?, que se encuentra en una proporción de el 5 al 10%, y las sales minerales de 8 a 1.3%. También, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta, acá hay un punto muy importante, que son las vitaminas. Recordemos que las carnes, ¿no es cierto?, son bajas en vitaminas. Recordemos, ¿no es cierto?, que las vitaminas en el bovino se encuentran, ¿no es cierto?, en las grasas. Hay veces, ¿no es cierto?, le da el color medio amarillento. También depende de la alimentación. Sin embargo, ¿no es cierto?, la grasa de los cerdos carecen de vitamina A, que son las liposolubles. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos esto de la calidad de la carne, ¿de qué depende? Y bueno, podemos decir que depende de algunos factores también, como la raza, como el sexo. También esto tiene gran importancia, o un punto importante es el efecto del peso y la edad. Y por último, ¿no es cierto?, estaríamos hablando del manejo y la alimentación. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la raza, cabe destacar, ¿no es cierto?, que la raza, ¿cómo influye?, ¿no es cierto? Influye sobre el rendimiento a la canal. O sea, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que la conformación de las canales mejora con la actitud carnicera. Una raza más carnicera, su rendimiento es mayor que una raza lechera, una raza. También tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el engrasamiento. Está relacionado con la precocidad y la rusticidad de la raza.
Las razas más precoces se caracterizan por su precocidad de crecimiento o velocidad de crecimiento y se sacrifican por ende más temprano. Si queremos tener, ¿no es cierto? ¿Por qué se sacrifican más temprano si no queremos tener, ¿no es cierto?, consecuencia o carnes muy engrasadas? También, ¿no es cierto?, la raza tiene un importante, ¿no es cierto?, en el color. Influye, ¿no es cierto?, con la precocidad rosa o sea, las razas más precoces, su carne es un poco más clara que aquellas que no, por la involución fenil. Eh, pero lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que no está del todo claro la influencia de la raza sobre la calidad de la carne. ¿Por qué no está? Porque, ¿no es cierto?, porque no tienen efecto considerable sobre el valor del pH. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros si tomamos una raza, ¿no es cierto?, Brangus, una raza, ¿no es cierto?, qué sé yo, Hereford, una raza, ¿no es cierto?, Jersey, que es una raza lechera, o sea, todas estas razas tienen un pH que rondarían a neutro, que sería, ¿no es cierto?, 7. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también el efecto, ¿no es cierto?, del sexo. ¿Por qué, no es cierto?, el efecto del sexo? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una raza, ¿no es cierto?, Bradford y una raza, ¿no es cierto?, que en este caso serían, ¿no es cierto?, unas Charolais. ¿Por qué hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el sexo? Ahí, si nosotros podemos observar, este es un Bradford, que este, ¿no es cierto?, es un toro, y este, ¿no es cierto?, es una vaca. Por supuesto, hay que tener en cuenta acá que las hembras tienen mayor potencial de crecimiento que los machos, ¿no es cierto? Y se debe, ¿no es cierto?, o sea, y entonces, si tiene mayor potencial de crecimiento, y se debe, ¿no es cierto?, a la terminación a menor edad, si no queremos engrasar más. Hay que recordar que los toros, por ejemplo, el crecimiento de un toro es el 50% mayor que una vaca. Entonces, como para una terminación de un toro tiene un peso muy elevado y una vaca el 50% menor, y que el novillo solamente sería, ¿no es cierto?, el 30%. También hay que recordar, ¿no es cierto?, que las hembras depositan grasa más rápido y limita el crecimiento muscular. Entonces, también hay que tener en cuenta que las hembras y los machos, ¿no es cierto?, al mismo peso tienen, ¿no es cierto?, menor rendimiento. O sea, estamos diciendo que las vaquillas tienen al mismo peso, tienen menor rendimiento. Vamos a tomar un ejemplo. Si nosotros consideramos un novillo de 400 kilogramos, la media de res, si nos rinde el 50%, esa media de res, la res estaría rondando aproximadamente en los 200 kilogramos. Si esto nos rinde, las hembras menos que los machos, el 3%, serían, ¿no es cierto?, aproximadamente 6 kilos. Entonces, la hembra pesaría, ¿no es cierto?, 194 kilos y el macho 196, 200 kilogramos al gancho. Esta es la diferencia que existe. La ganancia diaria también es menor porque parte de la energía de la dieta, de la alimentación de las hembras, lo destinan a la grasa. También tiene una influencia en el color. Las hembras tienen esto mayor, ¿no es cierto?, tiene mayor contenido de grasa, ¿no es cierto?, de infiltración que los machos. Es lo que comúnmente llamamos marmoleo. Hay que tener en cuenta esto porque esto es lo que le hace ser más preciado a las categorías como ternera que los novillos. También el efecto, ¿no es cierto?, del peso y del peso al sacrificio. La diferencia del peso adulto y la precocidad para la deposición de la grasa de cada raza son dos factores fundamentales que determinan el momento del sacrificio del animal. Es por eso que resulta, ¿no es cierto?, incorrecto basarse únicamente en el peso, ¿no es cierto?, vivo del animal para deducir el tiempo de sacrificio. ¿Cuándo vamos a realizar, ¿no es cierto?, el sacrificio? Debe realizarse cuando el mayor rendimiento del animal, de la canal,
y el adecuado contenido de grasa de infiltración, que nos dará, ¿no es cierto?, el sabor y la jugosidad de la carne. Con respecto a la edad que estábamos hablando, la edad de sacrificio influye sobre el color de la carne, ya que a mayor edad es mayor el contenido del pigmento que estábamos diciendo hoy, que es la mioglobina. También, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que a mayor edad de sacrificio puede que aumente la dureza de la carne por, ¿no es cierto?, la reestructuración que tiene lugar al tejido conjuntivo de la carne. También hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo que decíamos, ¿no es cierto?, el manejo y alimentación. Vamos, para tomar, ¿no es cierto?, en cuenta este punto que es el manejo y la alimentación, vamos a decir, vamos a tomar un sistema pastoril versus un feedlot. Para ello, ¿no es cierto?, lo que tenemos que empezar diciendo, que es necesario para darle, ¿no es cierto?, para darle al producto una calidad absoluta, que se mantenga durante toda la cadena, ¿no es cierto?, alimenticia, desde que sale de la planta frigorífica hasta, ¿no es cierto?, hasta que llegue hacia las góndolas o hacia las carnicerías. Entonces hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno que es previo a la faena, lo que se realiza previo a la faena, y otro que es post faena, cuando la carne llega del frigorífico, o sea, a las góndolas. La comparación de carne, la comparación que estamos haciendo en esto de carne, esta es carne pastoril versus la de feedlot, hay que tener en cuenta que la carne de feedlot, se cree, ¿no es cierto?, que la carne de feedlot es más tierna que la carne pastoril. Pero se puede obtener, ¿no es cierto?, iguales grados, ¿no es cierto?, de calidad con los dos tipos de sistemas con respecto a la terminación. Pero, para ello debemos tener, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta o considerar algunas variables. En sistema pastoril hay que tener un poco, ¿no es cierto?, más de cuidado, o hay que prestarle un poco más de atención para lograr esa característica que la del feedlot nos da. Esta está asociada, ¿no es cierto?, al tipo, ¿no es cierto?, de alimentación, o sea, a la concentración de la dieta o a la concentración de la energía en la dieta. En un sistema pastoril es más complicado lograr el nivel adecuado de energía de la faena, que después me garantiza el adecuado descenso, ¿no es cierto?, del pH, y esto se encuentra asociado, ¿no es cierto?, con el color y la terneza de la carne. ¿Por qué es más complicado lograr con un sistema pastoril la misma calidad de la carne que un feedlot? Porque si bien sabemos, los sistemas pastoriles se concentran en épocas, tanto primavera o verano, cuando llegan las lluvias, se produce el rebrote. Cuando se produce el rebrote de los pastos, sabemos bien, ¿no es cierto?, que estos pastos son ricos en energía, pero solamente están concentrados en una época del año. Sin embargo, en feedlot la dieta, ¿no es cierto?, del animal es en base, ¿no es cierto?, al grano. Aproximadamente se cree, ¿no es cierto?, que es el 90% de grano en un feedlot y el 10% solamente, ¿no es cierto?, de lo que es la fibra para estimular la rumia. Eso hay que tener en cuenta, y como, ¿no es cierto?, esa energía nos garantiza el descenso del pH, que después, ¿no es cierto?, va a contribuir a la faena. En sistemas pastoriles podemos lograr también buenos niveles de energía, pero debemos cuidar esos niveles de energía. ¿Y cómo los cuidamos, no es cierto? O sea, cuidando, ¿no es cierto?, o ofreciendo un buen manejo a estos animales, o sea, a lo de sistemas pastoriles. ¿Desde dónde vamos a empezar estos cuidados? Desde el campo hasta el frigorífico, para que no se agote, ¿no es cierto?, esa reserva, ¿no es cierto?, de glucógeno, que nosotros podemos agarrar, podemos impactar o podemos estar consumiendo cuando causamos, ¿no es cierto?, el estrés. Cuando causamos el estrés, o cuando hacemos, ¿no es cierto?, la carga de estos animales, o cuando hacemos, ¿no es cierto?, que el animal
se estrese por los perros. Entonces, en vez de gastar el glucógeno en el descenso de pH, ya consumió su reserva. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que se cree que la carne, ¿no es cierto?, es mala para la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, por la concentración de ácidos grasos volátiles. Sin embargo, hay que remarcar que esos ácidos grasos volátiles son, ¿no es cierto?, saturados. Pero hay que remarcar que no todos los ácidos grasos volátiles son insaturados. Los niveles que no aumentarían los niveles de colesterol y que incrementa las enfermedades, la que llamamos cardiovasculares. Hay que recordar que las carnes, estas que están acá, las carnes de los sistemas, del sistema pastoril, aumentan la proporción de ácidos grasos saturados con respecto a la del feedlot. La de los sistemas pastoril, cuando aumenta la proporción de ácidos grasos poliinsaturados, en especial estamos hablando de los omega 3, que son los ácidos grasos importantes que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que en feedlot nuestro ácido graso poliinsaturado es menor, y esto se debe a la dieta. Los omega 3 se encuentran en los pastos y no en los granos. Los sistemas pastoril, el animal tiene menor, el sistema pastoril tiene menor grasa total, y esto tiene más ácido